Pero primero vamos a saludar a Ivette Orellana. Ella es abogada, les decía, pero es consultora de la FAO y fundamentalmente de lo que se denominan Frente Parlamentarios contra el Hambre. Saludamos a Ivette, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida a Radio Santa Cruz, es un gusto tenerla con nosotros. Buenos días, Julio. Muchas gracias por la oportunidad y para mí es el gusto. Un saludo también a toda tu audiencia. Bien, decíamos, Ivette, un elemento importante, obviamente, en el tema del saneamiento, es este de la función social y la función económica social. De repente, inicialmente podríamos acercarnos a em, la conceptualización de estas dos funciones, quizás hasta uno se podría cruzar, confundir. ¿Cuál es la conceptualización de ambas funciones? Y fundamentalmente, de repente, desde esta perspectiva que se enfoca justamente el trabajo que ustedes han realizado en torno a las variables ambientales en estos instrumentos normativos, por favor. Gracias, Julio. De inicio podríamos referir que la Constitución Política del Estado respecto a un establecimiento precisamente de la función social y la función económica social eh, basa su posición principalmente desde un ámbito agrario. Ujú, Tenemos nosotros el artículo 197 de la Constitución Política del Estado, la cual de alguna manera conceptualiza lo que es la función social y nos dice que esta función se entiende como un aprovechamiento, y aquí viene lo importante, ujú, sustentable de la tierra por parte de los pueblos y comunidades indígenas originarios campesinos, ¿no? Y asimismo se realiza el reconocimiento a una función social en las pequeñas propiedades, constituye una fuente de subsistencia, de bienestar y desarrollo sociocultural, ¿no? En cumplimiento de esa función social, principalmente el reconocimiento a las normas propias que se tienen a las comunidades. Por ujú. su parte, respecto a la función económica social, también la Constitución establece que debemos entender como un empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de estas actividades productivas, ¿no? Considerando Ujú, esa capacidad de uso mayor en beneficio de la sociedad, que haya ese interés colectivo en base al tema de los propietarios también, pero también regula el tema de la propiedad empresarial cuando establece que está sujeta a revisión de acuerdo con la ley para verificar el cumplimiento de esta función económica y social. A partir de ahí de la Constitución, desde luego tenemos también alguna otra norma específica en el país, ujú, por su parte, por ejemplo, la ley 3545 de reconducción comunitaria, también nos establece que la función económica social comprende de manera integral áreas aprovechadas, efectivamente aprovechadas, áreas de descanso, servidumbres ecológicas, legales, algunas de proyección de crecimiento, etcétera. ujú. Eh, la ley 1715 también sobre la función económica social en materia agraria y en la línea de lo que establece la Constitución Política del Estado. También nos establece estos criterios sostenibles de la tierra, ¿no? En el desarrollo de las actividades agropecuarias y todas aquellas de carácter productivo. También el tema de la conservación, protección de la biodiversidad, para el tema de investigación y todo lo que comprenda el uso de la tierra, ¿no? Y algunas determinaciones respecto al solar campesino, a la pequeña propiedad, etcétera, o a las tierras comunitarias de origen, se establece que estas realmente deben cumplir una función Ujú. social porque están destinadas al beneficio y de las familias o de los propietarios de los pueblos o de las comunidades indígenas también, ¿no? Y obviamente eso de acuerdo a su capacidad y también basados en algunos principios respecto a la toma de decisiones que puedan tener, pero todo con ese concepto de beneficio social, comunitario, para todos. Mm, Hay características que se establecen en estos criterios, por ejemplo, de sustentabilidad de la tierra, y por eso es que ya las instancias como el INRA y otras, por ejemplo, hacen esta verificación que tiene que verificarse en el campo, en la tierra, Ujú. precisamente para comprobar que cumplen las tierras una función social o una función económica social.
Perfecto, estamos en esta ocasión con la abogada Ivette Orellana Vera, hablando a propósito de elementos que tienen que ver con temas ambientales en estos instrumentos que se conocen como función económica social y función social, ¿no? En el marco de la ley agraria. Estábamos justamente revisando, Ivette, este artículo que han elaborado y habla, por ejemplo, de oportunidades y limitaciones a la hora de revisar normativas y instrumentos existentes, ¿no? En todo este marco justamente de la FES. Me gustaría, ¿no? A mí me parece muy interesante y muy importante el aporte que se puede tener desde este análisis que hacen en cuanto a oportunidades y limitaciones de la propia normativa en este sentido, ¿no? ¿Cuáles los elementos centrales quizás que puede compartirnos respecto a estas oportunidades y limitaciones? Gracias. Precisamente cuando elaborábamos el artículo, nos habíamos basado haciendo un análisis comparativo del ámbito internacional. Vivimos en Ujú, comunidad y tenemos que ver un poco y estamos ligados a todo ese estamento internacional que proviene, por ejemplo, como el Protocolo de Kioto, eh, algunos algunas instancias, ¿no? Importantes, Acuerdo de Escazú, de las Naciones Unidas, etcétera, para poder luego descender a considerar desde ese ámbito comparativo internacional todas estas oportunidades y toda la aplicación de las normas en realidad que se van dando en nuestro país. Eh, Debemos reconocer que todas ellas son enunciados nacionales que favorecen a una gestión integral y ujú, sustentable de los recursos naturales, ¿ya? pero en su aplicación, en su operativización, también reconocemos que existen contradicciones en las instancias que ejecutan estos procesos, especialmente en lo que establece el Instituto Nacional de Reforma Agraria y en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques, respecto a su aplicación. Entonces, es cierto que las personas y las empresas públicas o privadas realizan actividades de usos de suelos, pero Ujú, ello puede afectar y alterar esa capacidad productiva, ¿no? Y están obligados todos a cumplir las normas y las prácticas de conservación y de ujú, recuperación. En realidad, la función económica social está consignada en nuestra normativa, pero tiende o debe proteger también, debemos considerar el tema del medio ambiente y los recursos naturales en el país, ¿no? Debemos impulsar el ámbito sustentable para poder establecer todos estos criterios que de alguna manera apoyan a mantener, por un lado, la capacidad productiva de los suelos, ¿no? Porque también al margen de estas regulaciones y controles necesarios también, con el uso, por ejemplo, de algunas técnicas que puedan evitar la pérdida o el daño que se pueda hacer, por ejemplo, a los suelos, ¿no? O claro. estos criterios altos de desertificación que se han tenido. Queremos promover e insistir desde todos los espacios la protección de estas zonas degradadas y asegurar un poco el tema de la conservación y el desarrollo también. Incluso les hablaba, les decía sobre el tema de técnicas y uso de tecnología cuando ya Ujú, especialistas refieren que no es muy bueno el tema del uso del tractor en un porcentaje, no soy especialista en el área, sino legal, claro. pero pueda dañar el uso de la tierra, ¿no? Y proponían nuevas técnicas, etcétera. Por eso es que la visión desde nuestro Estado siempre ha sido el tema de estar de la mano con la madre tierra, ¿no? Están acordes precisamente a estas políticas, pero en la práctica creemos que hay algunos mecanismos insuficientes, ¿no? Por Ujú. otro lado, no beneficios que se hayan otorgado directamente a las familias y bueno, ya como profesionales que recorremos un poco el país, somos testigos también de que hay algún tipo de exclusión, desigualdad con respecto al acceso a la tierra para todos. Muy bien, estamos con la abogada Ivette Orellana Vera, nos ha estado comentando, como habrá escuchado, amiga, amigo oyente a través de Radio Santa Cruz, algunos elementos a propósito de la función económica social, la función social, desde una perspectiva fundamentalmente ambiental, ¿no? Decía justamente Ivette, hay a la hora de la aplicación de estas normativas en cuanto a la revisión, a la verificación de función social, función económica social, hay incluso algunas contradicciones ya en la parte práctica, si se quiere, ¿no? En ese sentido, también veíamos en el artículo algunos criterios de propuestas, ¿no? De instrumentos y variables, señala.
¿Cuál de repente en ese sentido y con la experiencia más que todo, como nos dice usted, en el área legal, pueden haber algunas propuestas de instrumentos y variables para este tema de la medición con esa perspectiva, ¿no? De gestión sustentable de la tierra? Bien, en el análisis del artículo habíamos considerado específicamente los procedimientos de verificación y incorporación de estas variables ambientales, Ujú. ¿no? En ambas funciones, sea la función social o la función económica, no siempre son aplicados y eso ha dado a que haya conducido con el tiempo a algunas prácticas de las cuales somos testigos todos los bolivianos, ¿no? El tema de los chaqueos, de los Ujú. desmontes, etcétera, no se cuenta siempre con una supervisión precisa, vamos a decir, de estas actividades. Ya. Entonces, ello, de alguna manera, nos han mostrado resultados donde los bosques incluso se encuentran en manos privadas o aparecen títulos de propiedades individuales, ¿no es cierto? Y precisamente esa visión eh, ha ido transformando la política del Estado con el tiempo y, y, hoy en día la capacidad productiva de la tierra también ha ido convirtiéndose en muchos casos en tierras infértiles. Ujú. Entonces, necesitamos tomar, no se está tomando en cuenta en realidad la sustentabilidad de la tierra. Y un claro ejemplo es que en varios lugares de todo nuestro territorio tenemos estos problemas de certificación de la tierra, con algunos temas de producción donde no existe un control. Precisamente esto puede afectar también al tema de los bosques y es ahí donde encontramos alguna falencia, ¿no? Ujú. Respecto al procedimiento, incluso en algunas leyes que puedan estar favorables de repente para el ámbito agrario y desfavorables para algo que también es imprescindible, el tema del medio ambiente o el tema de la madre tierra o cuidar a los bosques, ¿no? Sin mencionar algunos sectores, pero sí hemos visto que precisamente en el norte integral de Santa Cruz, en lugares más desertificados en el altiplano, por ejemplo, tenemos estos conflictos de certificación de la tierra, pero a gran escala. Y es algo que Ujú. nos debe preocupar a todos los bolivianos porque necesitamos, de alguna manera, verificar que todas estas actividades importantes, porque por un lado favorecen el tema productivo, favorables para las personas, pero por el otro lado también estamos cuidando los pulmones de nuestro país y tenemos que ver que todas estas actividades tengan un cumplimiento, puedan circunscribirse de forma conjunta en estas, sean actividades agrícolas, ganaderas, pero un cumplimiento en relación a las áreas de bosque que también implica darle un cuidado especial, ¿no? Y tener y cumplir una función económica social. Perfecto, ya en el cierre, Ivette Orellana Vera con nosotros, abogada, ya en el cierre quizás y desde la perspectiva esta también de lo que es el Frente Parlamentario contra el Hambre, lo que es la seguridad, la soberanía alimentaria, pero también este tema de buscar el desarrollo integral sustentable, ¿cuáles las perspectivas quizás que ven ustedes a través de este artículo, en este artículo en todo caso? A propósito justamente del tema de la función económica social, la función social. Consideramos que es necesario cerrar esa brecha que existe hoy en día entre las regulaciones ambientales y forestales de las regulaciones que existen en la propiedad agraria. Debemos eliminar los incentivos negativos que permiten la realización de algunas prácticas, eh, pero que tengan una actitud o que estas áreas tengan una actitud forestal para conservar precisamente el tema de la biodiversidad. El, cuando establecemos sanciones severas, ¿no? Ujú. Ante el incumplimiento de una función social y de una función económica social, eso de alguna manera puede ayudar a encontrar un balance en el tema de la normativa, en que realmente se pueda cumplir con la protección sustentable, sea de los bosques y sea también en las prácticas del ámbito agrario. La Constitución, desde luego, contiene estos elementos de conservación, ¿no? Nosotros Ujú. también estamos en esa vía de protección a la madre tierra, pero consideramos que ya en la práctica debemos considerar estos trámites, cambiar estos trámites respecto a las autorizaciones, a las sanciones. Debemos procurar
detener esa destrucción de los ecosistemas, pero basados también con implementar procesos de redistribución de la tierra, ¿no? Que no afecten la integridad precisamente de las funciones ambientales para evitar el deterioro de los bosques. Algo que hemos analizado en el Ujú. artículo puede ser útil incorporar algunos procesos de redistribución de la tierra, ¿no? Pero con el reconocimiento de una función ambiental, sin que esto vaya en contradicción, por ejemplo, con los temas de la integridad de los bosques, pero proseguir con estas funciones ambientales también. De la mano de la tecnología, trabajando de forma interinstitucional entre todas estas instancias y entidades que tienen la obligación de dar la protección, pero podemos ajustar algunos cambios institucionales, trabajar en algún tema de reglamentación. Para el tema de reversión también considerábamos importante y bueno, contar con todas estas prácticas y sanciones en casos de que puedan quebrantar las normas o los procedimientos como el tema de quemas, incendios que hemos visto y hemos sido Ujú. testigos en algunas zonas, lamentablemente en nuestro país. Perfecto, le agradecemos mucho, Ibedo Orellana, por este contacto que hemos tenido con el colectivo de las 9 y conocer un poquito de este artículo que pues ha desarrollado justamente en la investigación en el marco del trabajo del IPDRS, a propósito, en este caso, de la función económica social y ese enfoque ambiental que es tan importante y necesario además en estos tiempos. Muchísimas gracias. A ustedes, Julio, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que escuchan. Perfecto, gracias. Hasta luego.